Este video es patrocinado por Hive Latinoamérica. En marzo de 2022, cuando recién estallaba el conflicto entre Rusia y Ucrania, Hassan, un niño de tan solo 11 años, fue enviado por sus padres a un solitario y arriesgado viaje de 1.200 kilómetros en tren hasta Eslovaquia para protegerlo de la guerra. Le entregaron su pasaporte, le empacaron algunas provisiones, le escribieron un número de teléfono en el dorso de su mano y le dieron instrucciones claras: qué tren debía tomar, en qué estación debía bajarse y a quién debía recurrir al llegar a Eslovaquia para que lo pusieran en contacto con su familia. Pero hubo una instrucción en la que papá hizo mucho énfasis: no debía lavarse las manos en todo el camino. ¿Por qué? Porque si se las lavaba se le borraba el número. Y luego no podría comunicarse con su familia. Exacto. Hassan entendía que su vida dependía de seguir al pie de la letra cada instrucción dada por sus padres. Lo hizo sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. Llegó a Eslovaquia con el número en el dorso de su mano. Se dirigió a las personas correctas y finalmente llegó a su destino, la casa de su familia. Esa fe de Hassan en las instrucciones de sus padres le salvaron la vida. De igual forma, los reformadores pusieron su fe en las instrucciones dadas por Dios en la Biblia. Y aunque algunos perdieron sus vidas en esta tierra, ganaron la salvación eterna. Escuela Sabática Like presenta la serie El Gran Conflicto. Lección 5. Fe contra todo pronóstico. Los reformadores sí que se tomaban la Biblia en serio, tan en serio que estaban dispuestos incluso a dar la vida por ella. Eso contrasta grandemente con las generaciones actuales. Se habla de la generación X, de los millennial, de los centennial, ahora de la generación alfa. ¿Hay diferencias entre estas generaciones? Claro que sí, pero también hay similitudes, y una de ellas es mencionada en el libro The Empty Self, del prestigioso psicólogo estadounidense Philip Cushman, donde menciona que muchos de los que hacen parte de estas generaciones viven sin propósito. Sus creencias son superficiales, pocas cosas les importan y no tienen nada por lo que merezca la pena vivir o morir. Pero los hombres, las mujeres y los niños de la Reforma Protestante eran distintos. Tenían un propósito permanente por el que vivir o morir. Creían que la Biblia era importante y se la tomaban tan en serio como Hassan se tomó las instrucciones de sus padres. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué podemos destacar de los reformadores respecto a su relación con la palabra de Dios? En primer lugar, era más importante que su propia vida. Unos 200 años después de Juan Wycliffe, surgió otro gran reformador que tradujo la Biblia al inglés, William Tyndale. La traducción de Wycliffe era a partir de la Vulgata, una Biblia escrita en latín. Pero Tyndale hizo una traducción más exacta de la Biblia a partir de los idiomas originales. ¿Recuerdan cuáles eran? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Exacto. Tyndale se basó en esos dos idiomas para traducir la que sería la primera Biblia impresa en inglés. Ya se imaginarán la reacción de Roma. Tyndale fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia fueron confiscados y quemados públicamente. En su juicio, que tuvo lugar en Bélgica en 1536, fue condenado a la hoguera por herejía. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Mientras lo ataban a la hoguera, sus verdugos lo estrangularon y luego quemaron su cuerpo. ¿Saben qué es lo más interesante de esta historia? Que Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndale. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, la famosa Biblia King James, basada en gran medida en la obra de Tyndale. En 2011, la versión King James celebró su 400 aniversario y superó el hito de 1.000 millones de Biblias impresas, al haber sido traducida a 2.454 idiomas. Ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. ¿Lo notan?
vivió por la Biblia y murió por la Biblia, pero indudablemente su sacrificio valió la pena. Muy cierta era la voz que oyó Juan en Patmos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En segundo lugar, eran iluminados por el Espíritu Santo. Uno de los reformadores más importantes fue Martín Lutero. ¿Recuerdan quién era? Claro, antes de ser reformador fue sacerdote católico. Pero descubrió un ejemplar de la Biblia y su vida cambió para siempre. Correcto. En la biblioteca de la universidad, Lutero descubrió una Biblia en latín. Leyó capítulo tras capítulo y versículo tras versículo. Le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios. Mientras estudiaba la Biblia, el Espíritu Santo iluminó su mente. ¿Saben? Es importante que sepamos qué es iluminación para entender qué pasó con Lutero y qué debe pasar con nosotros al leer la Biblia. Pero para entender qué es iluminación, debemos primero entender qué es revelación e inspiración. En la revelación, el mensaje de Dios se le transmite al profeta. En la inspiración, el profeta, que recibió la revelación, transmite el mensaje de Dios al papel. En la iluminación, lo escrito por el profeta impacta la mente del lector, quien entiende el mensaje de Dios para su vida. ¿Lo notan? De Dios al profeta, del profeta al papel y del papel a la mente. Por eso no podemos leer la Biblia como un libro cualquiera. Si fue revelada por Dios e inspirada por Dios, necesitamos de Dios para entenderla. Solo así se cumplen las palabras del salmista. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahora, ¿entendemos lo que es iluminación? Lutero y muchos reformadores más pedían la dirección del Espíritu Santo al estudiar la Biblia. El Espíritu los iluminaba y con esa luz sacaron al mundo de la oscuridad. ¿Cómo lees la Biblia? ¿No crees que es hora de alumbrar al mundo una vez más? Si lees la Biblia guiado por quien la inspiró, el Espíritu Santo, experimentarás una gran reforma en tu vida y en todo tu alrededor. Y en tercer lugar, aceptaban y predicaban la gracia. Cuando estamos leyendo un libro y queremos destacar algo importante, ¿qué usamos? Un resaltador. Muy bien. ¿Creen que en la Edad Media ya existían los resaltadores? No estoy muy seguro, pero creo que no. Ok, pero créanme, si hubiera existido, una de las palabras más resaltadas en las Biblias de los reformadores hubiera sido la palabra gracia. ¿Por qué? Porque en la Edad Media había un gran problema. La Iglesia había enseñado que para ser salvos había que pagar dinero por el perdón de los pecados. Las famosas indulgencias. Exacto. Pero Lutero y otros reformadores entendieron que el perdón es por gracia, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Lutero comenzó a predicar el mensaje de la sola gratia. Las multitudes acudían en masa a escuchar sus mensajes. Sus palabras eran como un sorbo de agua fresca en el desierto. La gente estaba encadenada a las tradiciones de la Iglesia romana y sometida a rituales vacíos que no ofrecían vida espiritual. Los mensajes bíblicos de Lutero llegaban al corazón y la vida cambiaba. Cierto día, John Wesley asistió a una reunión en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo se movió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Wycliffe, Tyndale, Lutero, Wesley y muchos más decidieron seguir las instrucciones de la Biblia aunque les costara la vida. Es que si seguimos las instrucciones de papá, nos pasará como al niño Hassan, quien llegó salvo a su destino. Solo que nuestro destino no es Eslovaquia, nuestro destino es la Canaán celestial, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Escuela Sabática Light comienza con un guión literario, yo lo escribo,
luego grabo la voz del narrador, grabo a mis hijos, mi esposa y también intervienen otros actores de doblaje. Yo soy quien revisa y aprueba el guión literario para su grabación, luego hago el guión técnico donde se especifican los efectos de sonido y las imágenes que irán en el video. Mi parte es hacer todos los dibujos que ustedes ven en pantalla y diagramar la secuencia de las animaciones. El audio se edita en Chile, lo hace un amigo, Jonathan, él es misionero voluntario de nuestro ministerio. Cuando el audio está listo y la diagramación está lista, me la envían y yo la sincronizo. Holman me envía el archivo ya sincronizado, yo le doy los últimos toques y lo subimos a las redes. Como ven, la Escuela Sabática Like es un proceso muy dedicado y meticuloso. Ya vamos para nuestro 5º año. Y para avanzar necesitamos de tu ayuda. Somos miembros de la OSI, eso significa que somos un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y todos sus donativos para nuestro ministerio entran a través de la página de la OSI a la que pueden acceder a través del link en la descripción del video o a través del código QR que ven en pantalla. Esto es una garantía de que todos esos recursos serán utilizados para el desarrollo de la Escuela Sabática Like, Eureka y todos los materiales que nosotros desarrollamos como ministerio para decirle al mundo que el Señor Jesucristo viene pronto. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 5. Fe contra todo pronóstico. Hola Caleb. Esta semana estudiamos la lección titulada Fe contra todo pronóstico. Y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Acán. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? Comencemos. Primera pregunta. ¿Qué instrucción recibió Hassan antes de emprender su viaje hasta Eslovaquia? A. No hablar con extraños. B. No lavarse las manos. C. No comer alimentos no empacados. D. No salir del tren. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Porque si se las lavaba se le borraba el número. Y luego no podría comunicarse con su familia. Segunda pregunta. ¿Qué se menciona como la clave para que podamos entender la Biblia? A. La iluminación del Espíritu Santo. B. La revelación del Espíritu Santo. C. La inspiración del Espíritu Santo. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la A, la iluminación del Espíritu Santo. Tercera pregunta. ¿Quién fue William Tyndale? A. Un rey inglés. B. Un científico. C. Un reformador. D. Un escritor de poesías. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Tyndale fue otro gran reformador que surgió después de Wycliffe. Pregunta número 4. ¿Qué libro de psicología escribió Philip Cushman? A. The Human Mind. B. The Empty Self. C. Contemporary Challenges. D. Developmental Psychology. La respuesta correcta es la B. En The Empty Self menciona que muchos de los que hacen parte de estas generaciones viven sin propósito. Quinta pregunta.
¿En qué año fue ejecutado William Tyndale? A. 1534. B. 1536. C. 1538. D. 1540. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Sexta pregunta. ¿A partir de qué idioma tradujo la Biblia William Tyndale? A. Del latín. B. Del griego. C. Del hebreo. D. B y C son correctas. La respuesta correcta es la D, del griego y del hebreo, los idiomas originales de la Biblia. Séptima pregunta. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra el siguiente versículo? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. A. Apocalipsis 6:12. B. Apocalipsis 14:13. C. Apocalipsis 11:15. D. Apocalipsis 20:4. La respuesta correcta es la B. Apocalipsis 14:13. Octava pregunta. ¿Cuál fue el destino de Hassan? A. Ser capturado por la policía. B. Morir en el camino. C. Perderse. D. Llegar a Eslovaquia. La respuesta correcta es la D. Llegar a Eslovaquia. Novena pregunta. ¿Cómo se relaciona William Tyndale con la Biblia King James? A. Su trabajo influyó en su creación. B. Fue su autor. C. Fue su editor principal. D. No tiene relación con ella. La respuesta correcta es la A. La famosa Biblia King James es basada en gran medida en la obra de Tyndale. Décima pregunta. Según el video, ¿cuál fue la frase pronunciada por William Tyndale antes de su ejecución en 1536? A. Viva la verdad y la justicia. B. Que Dios tenga misericordia de Inglaterra. C. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. D. Que mi sacrificio sea la semilla de una nueva fe. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Siguiente pregunta. ¿Qué entendió Martín Lutero mientras estudiaba la Biblia en la universidad? A. La importancia de la política en la religión. B. La claridad y el poder de la palabra de Dios. C. La necesidad de reformar las tradiciones de la Iglesia. D. La inutilidad de la fe. La respuesta correcta es la B. Pregunta número 12. ¿Qué significa solo gratia? A. Solo la fe. B. Solo las buenas obras. C. Solo la gracia. D. Solo la tradición. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Siguiente pregunta. Reflexiona. ¿Cuál fue la clave para el éxito de Hassan durante su viaje? A. Su conocimiento de diferentes idiomas. B. Su capacidad para hacer amigos fácilmente. C. Su habilidad para negociar con extraños. D. Su obediencia a las instrucciones de sus padres.
¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Esa fe de Hazen en las instrucciones de sus padres le salvaron la vida al obedecerlas. Pregunta número 14. En el año 2011, la versión King James de la Biblia estuvo de aniversario. ¿Cuántos años celebró? A. 5 años. ¿Cómo crecer más? B. 100 años. C. 200 años. D. 400 años. La respuesta correcta es la D. 400 años. Última pregunta. Si hubiera existido el resaltador, ¿qué palabra hubiese resaltado en sus Biblias los reformadores? A. Indulgencia. B. Gracia. C. Babilonia. D. Pecado. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Gracia. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.